Estamos conectados con el sociólogo Jerjes Loaiza para hablar precisamente sobre esto. Jerjes, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Jerjes, hemos vivido antes en la historia del Perú experiencias como esta, ¿no? O sea, había una frase que yo recuerdo haber escuchado en casa de mi abuelo materno, donde una parte de la familia había sido pierolista, que recordaba que en determinado momento una frase en el Perú era: primero los chilenos que Piérola. Es decir, prefiero que me invadan los chilenos a que gobierne Piérola. O sea, un nivel de división, pero... O sea, esto que nos está pasando ahora no es la primera vez que nos ocurre, ¿no? Y tal vez eso es parte de la explicación de nuestra tragedia nacional. Sí, lo que ha dicho es muy cierto. Lo que pasa es que el espíritu nacional no está cimentado. Lo que tenemos aquí en el Perú es un país sumamente plural, con muchas historias, con muchas definiciones, con muchas experiencias. Y esas experiencias se han encontrado, no han trabajado en conjunto, sino que ha sido un desencuentro, un enfrentamiento y un conflicto. En buena medida porque han gobernado unos y otros han terminado siendo subordinados. Por desgracia, y digo por desgracia porque eso no ha sido conveniente para el país, los subordinados han sido la mayoría durante muchos años. E incluso hasta el momento, aún en términos económicos, políticos y culturales, sigue habiendo esos desfases. Ahora, ¿cómo recorremos, Jerjes, el camino de regreso? Porque esta campaña ha sido muy dura y yo he tratado de escribir de alguna manera al comienzo del programa del día de hoy esto que se ha llegado a decir en la campaña: si tú no votas por Keiko, prácticamente tienes que ser excomulgado, porque un católico no puede votar por un comunista ya decidiendo que Castillo era comunista. Si tú no votabas por Keiko eras comunista, si tú no votabas por Keiko eras proterrorista. Es más, ya ni siquiera, si tú no apoyabas, si como medio de comunicación tú no te unías a la campaña, también eras comunista. Y la camiseta nacional solo la pueden usar los que están con Keiko, y la bandera es solo... Por Dios, o sea, hemos llegado a un punto tremendo. ¿Cómo andamos el camino de regreso? ¿Por dónde empezamos? Es muy difícil regresar, es necesario y obligatorio hacerlo, pero es muy difícil porque recordemos que esto no es una cosa de hoy. La situación ha ido radicalizándose cada vez más debido a que el proceso político no ha ido de la mano a su vez de lo que la población ha deseado o ha querido. Si bien es cierto, hay algunas promesas electorales que no se podían cumplir, muchas veces se han planteado promesas a través de las diferentes presidencias y congresos que no han sido cumplidas. Entonces la población ha tratado o ha intentado radicalizar su voto a tal punto de desear y de querer al fin de que se les escuche, de desear que al fin se plantee una realidad con la promesa que se estableció inicialmente. El regreso es muy difícil, muy complicado, pero creo que debemos empezar por plantear, deponer la violencia, deponer los resentimientos, deponer los odios que ha habido de un sector hacia el otro y la respuesta de desconfianza del sector que ha sido violentado en este contexto. Usted lo ha dicho muy bien, en efecto, ha habido un conflicto desde la extrema derecha hacia la izquierda, pero desde una caricaturización de lo que representa la izquierda y, por desgracia, una caricaturización de lo que es la derecha, en la medida que se han creído o han intentado creer una visión que en realidad no existe. No hay una perspectiva tan polarizada en ese sentido. Debemos entender que nuestros discursos políticos no han sido los mejores, no para un país como este, definitivamente. Ahora, Jerjes, el fútbol puede, digamos, ser la puerta hacia este reencuentro. Es decir, porque nosotros hemos estado ayer acá en Exitosa y llamando la atención sobre esto, ¿no? Y yo mismo lo he hecho a través de mis redes sociales. Algo así como: aprovechemos, o sea, busquemos lo que nos une. ¿Ya qué nos une? El fútbol, pues, la camiseta es de todo. Comencemos por ahí y a ver qué más nos une, ¿no es cierto? Nuestra gastronomía, ya busquemos otra cosa. La pandemia, no sé, la lucha contra la pandemia, quiero decir. Busquemos las cosas que nos unen. O sea, ¿qué papel puede cumplir el fútbol en todo esto? No, el fútbol es tremendo. El fútbol siempre ha aparecido en los momentos más difíciles del Perú. Recordemos que hemos incluso llegado a niveles mundiales, a niveles clasificatorios o niveles de participación de los momentos más difíciles que el Perú ha atravesado.
Eso es lo que ha sucedido constantemente. Recordemos que en los terremotos, que en fenómenos del Niño o en situaciones extremas, en situaciones muy difíciles, el Perú ha logrado alcanzar cosas muy grandes. No sé si es coincidencia, no sé si detrás de todo esto hay una suerte de plan extraterrenal, pero definitivamente el fútbol nos ha unido en los momentos más difíciles. Asimismo, nuestra historia debe hacerlo, pero tengamos mucho cuidado porque lo que ha habido justamente en este contexto ha sido una atribución de la historia, por un lado, republicano colonial y por otro lado una historia prehispánica o una historia precolonial. Entonces hay también un enfrentamiento. Tengamos mucho cuidado que aquellos elementos que nos unen terminan siendo puntos también de discusión, porque el fútbol también tuvo su punto de discusión en plena situación electoral, recordémoslo, y muchas personas esperaban que el Perú perdiera en ese contexto. Realmente eso ya está disminuyendo. Tengamos mucho cuidado de apropiarnos de esos sentidos nacionales en pos de cuestiones un tanto más egoístas. Claro. Ahora, el problema es que si empezamos a hacer la lista, es decir, más allá de las ideologías, ¿no? Es decir, no solo todos queremos que gane la selección, todos queremos vencer a la pandemia y no seguir sufriendo con esto. Todos quisiéramos que el sistema de salud y el sistema educativo sean lo que deben ser, que todo el mundo tenga agua y vivienda digna. Es decir, ¿qué ideología tiene eso? ¿Qué ideología tiene el agua potable, por Dios? O sea, es imposible no estar de acuerdo en que esas cosas deben cambiar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que acá hay una noción liberal o democráticamente hablando de libertades. Hay libertades negativas y positivas. Las libertades positivas son justamente las que tienen que ver con acceso a una serie de derechos sociales y económicos. Pero para que haya libertades positivas, es decir, accesos básicos en las que yo me siento dueño de mí mismo, pues tienen que haber elementos que así me lo permitan. Pero esos elementos a veces se cree que van a chocar con las libertades negativas, es decir, con la libertad de otros que tienen para hacer lo que es, lo cual no está mal de ninguna manera. Pero aquí se enfrentan nociones, por un lado, de visiones liberales extremas a democracias supuestamente socialistas o socializantes. En realidad, aquí se teme mucho de que los derechos de unos que necesitan urgentemente vayan en contra de los derechos de otros que hasta el momento pueden haber tenido un confort extraordinario. No tienen por qué chocar unos con otros. Tenemos que darnos las manos entre unos y otros. A veces el contexto que yo vivo es tan positivo que no me doy cuenta que hay una desgracia enorme en muchas personas que ni siquiera tienen agua o ni siquiera tienen trabajo o están muriendo de COVID constantemente. Jerjes, te agradezco muchísimo por esta conversación. Jerjes Loaiza, sociólogo, ha estado con nosotros. Muy gentil, muy gentil. Son las 9:30 de la mañana. Nos vamos a la pausa y ahora sí regresamos.